Sí, presidente, me gustaría dar la explicación del caso. Perfecto. Sí, como usted bien lo pidió, yo me contacté con la gente de Techo Chile, el subdirector regional, don Cristóbal García Huidobro. Él salió de vacaciones el viernes pasado, pero me dejó el contacto del director nacional Centro Sur, ¿ya? Y por una descoordinación no nos pudimos contactar durante el fin de semana y recién ahora nos estamos contactando, así que fue imposible poderlo que él hiciera la presentación. Don Cristóbal vuelve este viernes a la región y está disponible para una próxima reunión, cualquier eh, situación o información que necesitemos, y él va a estar presente sin ningún problema, presidente. Las disculpas del caso por esta situación que pasó. Perfecto, gracias por la explicación, don Iván. Entonces pasamos de inmediato al segundo punto, que corresponde a la presentación, al análisis y también resolución de la utilización de remanentes línea de interés regional para financiamiento de proyectos de cultura. Para ello expone la profesional jefa de la División Social, Paola Peña. Buenas tardes, Paola. A partir de este instante le corresponde exponer sobre ese punto. Gracias, presidente. Saludar a las consejeras y consejeros y a los funcionarios también de la División de Desarrollo Social y Humano que me acompañan. Voy a compartir pantalla para poder exponerles a ustedes como Comisión Social una propuesta en relación al remanente que existe en la línea de cultura interregional. Esto a partir de lo que definió el Consejo Regional en la última sesión respecto de estos proyectos que fueron presentados y que se definió no acoger la propuesta de financiamiento. Me refiero a lo que era el Parque Catrico, el carnaval del Parque Catrico y lo de eh, la Feria Costumbrista Trayenco de Liquiña. Entonces, nosotros luego de eso, existiendo un remanente de aproximadamente 16 millones de pesos, como división hemos preparado una propuesta para que se pueda revisar en esta Comisión de Cultura y exponer también y definir y exponer al CORE, de reasignación de este remanente que es el saldo disponible, ello en virtud de lo que se establece la ley de presupuesto, respecto de la posibilidad de financiar actividades de carácter regional definida por la autoridad correspondiente a estas organizaciones privadas sin fines de lucro. Como les decía, el remanente hoy día que existe que es el remanente que existe en el 6% en general, son 16.959.783 pesos, y venimos a presentar a ustedes la propuesta de que sea utilizado para financiar aquellos proyectos que postularon a la subvención de cultura concursable y no resultaron elegibles técnicamente, incorporando un factor de corrección territorial. Esto a propósito estamos hablando en primer lugar, y para que quede claro, de los proyectos que fueron declarados admisibles, o sea, que cumplieron los requisitos de forma, pero que en el ranking de la recomendación técnica para ser financiados o elegibles técnicamente quedaron bajo el rango que permitió su financiamiento, y que por lo tanto, subsanando, algunos tendrán que ver con situaciones de ajustes del proyecto, de determinada, ahí les vamos a entregar un resumen de cada uno de los proyectos que pudieran ser. Se incorpora o se suma un factor de corrección territorial para que puedan a lo menos ser proyectos en la misma cantidad de la provincia del Ranco y de la provincia de Valdivia. Este factor de corrección territorial, que es el que incorporamos, como les decía, está incorporado con el objetivo de avanzar en una distribución equitativa en el territorio de la reasignación de los recursos, pero también
se consideraron 3 factores: la provincia de origen del proyecto, la densidad de la población y el porcentaje de proyectos adjudicados en la primera etapa, entendiendo que la cantidad de comunas de la provincia de Valdivia son 8, el Ranco 4, y eso desde el punto de vista de la densidad también nos arroja resultados que son distintos, pero que en definitiva lo que nosotros teníamos que hacer era poder presentarle una propuesta que avanzara en una distribución equitativa de la reasignación de estos recursos. Porque si hacíamos o si les proponíamos el ranking solamente con el factor de nota, que tenía que ver con la elegibilidad técnica, pero sin la corrección territorial, 5 de los 6 cupos, por decirlo de alguna manera, eran de Valdivia. Entonces eso tenía que ser corregido y se corrigió en base a estos elementos que les presentamos acá. Esta es la tabla de la corrección territorial donde se realiza la reasignación. Si luego hay alguna pregunta más técnica respecto de la formulación de la tabla y cómo ponderó la densidad, el territorio en esto, yo en realidad le pediría al profesional Patricio Tenorio, si hubiera un requerimiento por parte de ustedes, que se los pudiera explicar un poco más en detalle, porque él con Natalie Fleming fueron los que desarrollaron el tema de la corrección territorial desde el punto de vista técnico. Y bajo eso, lo que venimos a presentar son 6 proyectos para adjudicar, que son los proyectos que no fueron financiados en esta primera etapa, que dan un total de los 16.959.000 y fracción, y que corresponden a proyectos de la provincia de Valdivia y del Ranco. De la provincia de Valdivia, un proyecto de Panguipulli y 2 de las comunas de Valdivia, y de la provincia del Ranco, 2 proyectos de Río Bueno y 1 de Lago Ranco. Ya en la lámina siguiente les explico someramente el contenido de cada proyecto. El primer proyecto, Aprendiendo técnicas textiles a través de telares artísticos para mujeres de Curihue, consiste en una capacitación de técnicas textiles para las mujeres, trabajando lanas hiladas, vellones y colores. Y se enmarca en los lineamientos de rescate de memoria, identidad territorial, quehacer artesanal y trayectoria del trabajo femenino. El segundo proyecto es el curso de telar mapuche, capacitación en técnicas de telares también, que se enmarca también y a eso se le agrega el componente de identidad de la cultura mapuche y trabajo con adultos y adultas mayores. El tercer proyecto, denominado Con Amor, consiste en la elaboración de un CD audio rescatando desde cassette, acompañado de realización de talleres formativos sobre la evolución del bolero en el tiempo. Es un proyecto de rescate de memoria colectiva y apreciación musical destinado a adultos y adultas mayores. El cuarto proyecto es un programa de actividades de arte y cultura en el Rincón del Paraíso. Consiste en la ejecución de actividades artísticas y culturales que constan de presentaciones de grupos artísticos folclóricos de la región, en el contexto de Ranco Floresi y la feria costumbrista Nehuen Ñuque Mapu, y que también se incorpora dentro de las líneas de rescate de memoria, identidad cultural mapuche, identidad territorial, incorporando también trayectoria de trabajo femenino y trabajo intergeneracional. El quinto proyecto, Fortaleciendo la música huilliche en el territorio del Elfu, consiste en la realización de un espacio ceremonial y espiritual con otras comunidades mapuches en la comuna de Río Bueno, en el contexto de también la identidad cultural huilliche y mapuche, trabajo intergeneracional y con personas en situación de discapacidad. Y finalmente la creación de orquesta de cuerdas crucero, orientado a propiciar la creación de una orquesta juvenil con instrumentos de cuerda con niños, niñas y adolescentes, enfocado en la identidad territorial, apreciación musical, visión social, trabajo con niñas, niños y adolescentes. Estos proyectos, voy a volver a la lámina anterior, aquí tenemos entonces el proyecto de la agrupación de mujeres de Curihue, de la comuna de Panguipulli,
el proyecto del curso de telar mapuche del Comité de Salud con Dignidad e Igualdad de la Comuna de Valdivia, el proyecto Con Amor del Consejo Vecinal Pablo Neruda y Yáñez Zavala, el proyecto Fortaleciendo Nuestra Música Huilliche en el Territorio del Huenulelfu de la Asociación Indígena Huenulelfu de Río Bueno, el proyecto Creación de Orquesta de Cuerdas Crucero de la Junta de Vecinos de Crucero de Río Bueno y el programa de actividades de arte y cultura en el Rincón del Paraíso de la agrupación de mujeres del Rincón de los Sabores y Tradiciones Chilenas de Lago Ranco. Esa es la propuesta, nosotros presentamos la propuesta en razón del monto que se encuentra disponible y quedamos primero atentos a vuestras consultas para poder abordar lo que pudiera ser la concreción de esta propuesta para el remanente del 6% del FMDR en cultura. Eso, presidente. Perfecto, damos las gracias a Paola Peña, ¿cierto? Profesional de la división, que nos ha entregado, ¿cierto?, la exposición de este análisis de reasignación de remanente del 6% del FNR general para actividades de carácter cultural, línea de interés regional. O sea, lo que nos queda claro que la suma de los proyectos que ha mencionado a continuación se cuadra con los 16 millones que son los que es el remanente, ¿cierto? 16.959.000 pesos, los ha nombrado. Y obviamente vamos a abrir el chat. Tenemos la primera pregunta, la primera intervención solicitada por el consejero Juan Carlos Farías. Le escuchamos, consejero. Juan Carlos. Gracias, presidente. Tengo dos consultas. Una es respecto del procedimiento, justamente lo que decía Paola al inicio, porque la verdad que no me cuadra, digamos, desde el punto de vista de la equidad territorial en cuanto a la distribución. Pongo ejemplo, digamos. En el caso de Río Bueno, ¿cierto? Tenía dos y se le asignan dos más. ¿Ah? Pero, por ejemplo, Futrono, o Lago Ranco, mejor dicho, que está más arriba, 8, le asigno 1, sin embargo, queda digamos, con 5 total, un 15% 15% final. Entonces, como que hay, digamos, un concepto raro ahí desde el punto de vista de la equidad entre comunas, no equidad provincial, que es una cosa distinta. Entiendo que la equidad provincial está dada por un 60 y tanto y un 30 y tanto. Entonces, eso quisiera, digamos, primero preguntar y si me da la oportunidad, presidente, luego decir algo más. Perfecto, Juan Carlos. No sé si Paola quiere responder inmediatamente o esperamos la intervención de Matías y responde todo. Sí, solamente a lo mejor señalarle, presidente, una cosa al consejero, porque me parece que van a tener... Hay un audio. Me parece que van a tener la misma inquietud, a lo mejor distintos consejeros y consejeras. Entonces, acá lo que se hizo fue ponderar o incorporar un factor de corrección territorial, uno más dentro de los otros factores que ya estaban evaluados. Entonces, por el solo hecho de que un proyecto pertenezca o sea presentado desde una comuna, eso no lo coloca en un nivel superior respecto de los otros proyectos, porque también desde el punto de vista técnico los proyectos tenían una evaluación. Entonces, es un factor más a considerar a la hora de la distribución y a lo mejor sí, es efectivo lo que dice el consejero Farías, y a lo mejor yo sugiero, presidente, que a lo mejor se hagan las otras consultas para que luego le pudiéramos dar la palabra a Patricio Tenorio para que explique un poco más cómo hicieron la construcción de la tabla y si es necesario hacer una revisión o revisar los otros proyectos que existen bajo esos 6, también rankeados con la corrección territorial, y que se pueda ver en la completitud el tema.
¿Ya? Perfecto, perfecto, Pablo. La intervención corresponde a continuación al consejero Matías Fernández. Le escuchamos, Matías. Gracias, presidente. Hacer la consulta porque ya me pueden hacer la tabla y los elementos de corrección, pero algo que quizá en esta administración no hemos dicho de forma explícita, pero sí hace muchos años, es que es muy necesario ampliar la matriz cultural que está siendo financiada. Y es por eso preguntar si se analizó o no se hizo y eventualmente cuál es la posibilidad de poder introducir ese elemento a esta tabla de que el tipo de proyecto cultural, entendiendo los distintos ámbitos que están definidos en nuestra política regional de cultura, cuántos están financiados en relación a otros. ¿Por qué? Porque voy a poner un ejemplo como súper pragmático que siempre hemos hecho en ejercicios anteriores. Cuando vemos el escenario cultural, ponemos una división, muchas veces se ocupa el criterio de equidad territorial, pero el proceso de equidad territorial, si bien es importante, también pasa por encima de la diversidad de la matriz cultural y se termina financiando, no sé, de 10 proyectos, 7, por poner un ejemplo, son de agrupaciones culturales de baile folclórico, que es una de las tantas ramas que están inmersas dentro de nuestra política regional de cultura. Entonces, si ese elemento está inmerso, se va a aplicar, no se aplicó para esta o se pretende porque es algo que por lo menos algunos consejeros acá hemos estado peleando hace bastante rato. Eso, estimada jefa de división. Gracias, consejero Matías Fernández. Entonces, estábamos con dos temas, ¿cierto? Relacionados con el criterio, ¿cierto? Para seleccionar precisamente de lo que es la matriz tradicional de cultura o de actividades culturales que el gobierno regional subvenciona. Y eso nos amplía, nos da para discutir más sobre eso, ¿cierto? Hacia el futuro, sin duda de hacia dónde estamos mirando y qué tipo de cultura queremos apoyar, cómo fomentar el arte y la cultura y qué entendemos por ello, y eso nos da para otro tema más aparte. Ahora, en lo concreto, Paola toma la palabra para que responda a lo que planteó Juan Carlos y lo último que planteó el consejero Matías Fernández. Presidente, voy a solamente puntualizar porque lo que consultó el consejero Farías, yo sugería que se le pudiera dar la palabra, sí, para que pudiera compartir Patricio Tenorio la planilla completa que tiene, porque eso es parte del trabajo técnico que han realizado los funcionarios de la división, porque yo preparé una presentación para exponerle a ustedes esta propuesta. Entonces, quiero despejar algunas cosas. Primero, esta es una propuesta que la idea es que la podamos conversar acá y que podamos entonces, si es necesario, perfeccionarla, pero para poder que se pueda avanzar en tomar una decisión para ejecutar estos 16 millones de pesos. Lo que venimos a proponer como división es que esto sea entregado a aquellos proyectos que no fueron financiados en el concurso de cultura. Esa es una primera cuestión que despejar. Ahora, la segunda cuestión tiene que ver con cuáles van a ser los proyectos. La propuesta nuestra tiene que ver con lo que le presentamos. Y frente a la inquietud que es muy legítima del consejero Farías, lo que proponemos es que Patricio Tenorio él pueda también clarificar y mostrar los otros proyectos que vienen, porque esto, para circunscribirlo, nuestro ámbito de elegibilidad está dado por aquellos proyectos que no fueron financiados. Esos son los que, porque ya fueron evaluados técnicamente, entonces cumplen los requisitos de todo proyecto. Por eso que es esa la base en la cual nosotros dijimos, a lo mejor de aquí sería bueno financiar. Y lo que plantea el consejero Matías Fernández justamente, nosotros hemos dicho en reiteradas oportunidades que queremos modificar las bases y perfeccionarlas, porque no solamente eso lo que plantea, que tiene que ver con ver qué tipo de actividades culturales queremos financiar, sino que cuáles son las líneas estratégicas en cultura, en deporte, en medio ambiente, en las distintas áreas del 6%
que se quieren financiar, y eso tiene que tener una mirada estratégica que es la que nos convoca nuestro gobernador a poder desarrollar. Y en esta oportunidad fue un criterio dentro de lo que realizó la comisión técnica, donde María Luisa Vargas, que está presente en esta reunión, fue su presidenta. O sea, ciertamente que a la hora de evaluar los proyectos, no se, por decirlo en palabras muy simples, consejero y consejera, los proyectos no fueron financiados puros proyectos de bailes folclóricos o de bailes tradicionales. Hubo una diversidad de proyectos, y ahí, antes de que Patricio pueda compartir pantalla y poder explicar, le pido que también María Luisa pueda ayudarme a complementar esto que yo estoy señalando, porque ella, en su calidad de presidenta de la Comisión Técnica de Cultura, también tiene muchos más elementos respecto de los distintos financiamientos que finalmente se definió. Perfecto, Paola, entonces, de acuerdo a lo que usted dice, tendríamos que escuchar ahora a Patricio Tenorio, ¿cierto? Y a María Luisa para que nos aclaren algunos aspectos técnicos en relación al criterio de elegibilidad de estos proyectos del remanente. Gracias, Sí, Patricio, María Luisa. Tiene la palabra. Gracias, presidente y estimados consejeros y funcionarios del gobierno regional. Efectivamente, como dice nuestra jefatura Paola Peña, nosotros evaluamos 50 proyectos admisibles. De esos 50 proyectos fueron elegidos 27 proyectos que el Consejo Regional aprobó en instancias anteriores. De esos 27 quedaron estos 23, que son de los cuales 6 están en la propuesta que recién presentó Paola. Dentro de la gama, como bien lo plantea el consejero Faría y el consejero Fernández, evidentemente no solo hay una gama territorial, que además en primera instancia, por ejemplo, la comuna de Río Bueno, solo por centrarme ahí, dentro de los 27 no tuvo ningún seleccionado, ningún favorecido, ningún recomendado, ningún financiado, en definitiva. Por eso también ahora hay una propuesta, y pudiese notarse de que la comuna tiene 2 ahora, pero en los 27 primeros no tenía ninguna. Entonces, ahí está como un poco el tema también territorial que Patricio les va a contar. Entonces, evidentemente también dentro de las propuestas y de la diversidad de propuestas, hemos tenido mucho cuidado, como bien comenta el consejero Fernández, de poder evaluar técnicamente, de acuerdo a lo que las bases técnicas administrativas nos lo permiten, que cada proyecto tenga un sustento tanto en la actividad cultural como también en su impacto social, su contexto también, que tiene que ver ahora también en un tema un poco de la pandemia, etcétera. Por lo tanto, fuimos bien rigurosos, para ser bien sincera, con respecto a las propuestas una vez que esos proyectos llegaron a nosotros como comisión. Entonces, siempre en la línea también del ajuste presupuestario que se tiene, y por eso está este ranking que mi colega Patricio les va a explicar mejor, pero sí, es un cuidado que hemos tenido bien potente con respecto a qué se está financiando y, en definitiva, cómo se puede optimizar mucho mejor los recursos que el gobierno regional entrega. Pero en este caso estaríamos focalizados dentro de esos 23 proyectos que no fueron aprobados inicialmente, que tienen algún déficit de las bases técnicas, es decir, falta de documentos, alguna cosa, que eran proyectos mucho más débiles, y de esos 23 se sacan estos 6, con este enfoque y esta propuesta territorial, pero también de evaluación y de diversidad de actividades. Perfecto, no sé si don Patricio Tenorio quiere agregar algo dentro de lo que es el contexto. Presidente. Don Juan Carlos. Si me permite, presidente, lo que pasa es que para agregar un insumo, como a intervenir Patricio respecto a lo mismo, para agregarle un insumo respecto a lo que ha dicho María Luisa. Por favor. Adelante, Juan Carlos, le escuchamos. El contexto, digamos, de distribución de equidad en Río Bueno se sustenta, ¿cierto?, que efectivamente el adjudicado tenía 0 de 2 ingresos hechos y 2 admisibles, lo cual, digamos, se le asignan 2 y queda con total 2, un porcentaje final de un 6%. Pero, por ejemplo, ahí se me cae esa teoría cuando yo veo Lago Ranco y tengo adjudicados ya 4.
Sin embargo, le sumo uno más, ¿verdad? Y llego finalmente a un 15%. Entonces, se me cae, digamos, una argumentación en la misma provincia de Ranco, digamos. ¿Ah? Por eso yo digo que entre comunas veo el problema, no entre provincias. ¿Ah? Entonces, como que Patricio le pudiera ver eso en la explicación. Perfecto, consejero Juan Carlos Farías. Escuchamos a continuación para complementar, ¿cierto?, los puntos de vista a don Patricio Tenorio. Le escuchamos a don Patricio. Muchas gracias, presidente. Saludar, bueno, a todos los consejeros regionales y la jefatura también que nos dio la confianza de poder trabajar un poco con los proyectos. Con Natalie Fleming los revisamos exhaustivamente y claro, usted bien dice que el factor territorial quizás no se comprenda a nivel comunal, siendo que por nosotros fue lo más cercano poder acercarnos a nivel provincial. Nos encantaría mucho más que a nivel comunal también haya más factores que apliquen equidad de género, ¿cierto? Intergeneración, quizás discapacidad también. Justifica un poco lo que fue la relación y el factor territorial. No solamente se consideran las comunas y las provincias, sino que también la nota que sacaron antes de esta segunda selección o evaluación dentro de los proyectos que no fueron elegidos técnicamente, y también un poco ver por qué no fue elegido y considerar esos factores dentro de lo que fue la reasignación de recursos. En ese sentido, se tomaron estos proyectos y claro, Río Bueno en este caso, que tenía dos proyectos admisibles, pero cero adjudicados, pasa con los dos adjudicados y si bien no hay otros proyectos que quizás no lograron alcanzar esta segunda instancia para poder ser aprobados, se debe necesariamente a la nota que ellos tuvieron en su evaluación global. Si quieres, voy a compartir la pantalla con respecto a al Excel que tenemos nosotros. Bueno, tenemos varios en realidad, trabajamos primero en un primer Excel donde ingresamos todos los proyectos y aquí vamos viendo un poco los factores globales, ¿cierto? Si cumplen o no cumplen con distintos factores y así se va escogiendo quién sí pasa a una segunda etapa o no. También tenemos acá otra instancia donde tenemos escogidos ya los que sí pasaron y también donde podemos identificar los que no lograron pasar a una segunda instancia. Entonces, aquí solamente mostrarte un poco lo que fueron de los no elegidos, también tienen un ranking de nota, y entonces es difícil poder aprobar un proyecto que quizás con un 3.8 o un 3.9 sea por un tema solamente de territorialidad o de comuna donde se ejecuta, mucho mayor ponderado que otro, que tiene una mejor nota, a pesar de que se repita la comuna, pero que se ejecute en una provincia distinta. Eso es más o menos lo que quisiera aclarar con respecto a la tabla. No sé si Natalie quiere aclarar algo más con respecto al tema más cualitativo de los proyectos. Sí, se me da el paso, algo... Perfecto, Natalie puede también complementar a su colega, ¿cierto? Con el afán, ¿cierto?, de que quede todo más claro para tomar la resolución. Sí, bueno, gracias, presidente. Buenas tardes a todos y a todas. Es más que nada complementar un poquito lo que decía María Luisa también respecto a lo que mencionaba el consejero regional Matías Fernández en cuanto a la diversidad cultural, ¿no es cierto?, que se puede presentar en los proyectos, a dónde apuntan, y es ahí donde se evidencia en la última lámina estos criterios que quisimos destacar respecto al tema, como mencionaba Patricio también, tener en cuenta el tema intergeneracional, el rescate de memoria, algunos se abocan más a lo musical, otros más al tema cultural propiamente tal, y así un sinfín de factores que se tuvieron en cuenta también al momento, sumando este análisis más cuantitativo, teniendo en cuenta también esta diversidad de ofrecimiento cultural que pueden aparecer en los distintos proyectos que postulan. Más que nada eso para que lo tengan presente. Muchas gracias. Gracias, Natalie, gracias, Patricio. Bueno, y continuamos. Juan Carlos, usted ha levantado nuevamente la mano. Le escuchamos. Sí, Patricio, bueno, nuevamente se me caen los argumentos, ¿verdad? Sigo dentro de la misma provincia, porque con ese argumento yo tomo La Unión, que estaba con 3 proyectos ingresados, 2 no admisibles, un solo admisible, ¿verdad? Uno solo, tuvo 0, digamos, asignado, adjudicado. Sin embargo, en esta distribución que dice que es de equidad territorial, no la considero. Entonces, como que se me están cayendo todos los argumentos del punto de vista de esa equidad. Ahora, si fuera equidad, como dice Matías, desde el punto de vista de qué manifestación cultural es la que vamos a apoyar, yo creo que eso tendría, pero esto no tiene una base territorial por ningún lado.
Por eso yo, digamos, me llama la atención. Digo, vean la Unión y vean, digamos, la Barranco, por ejemplo. No tiene ningún sentido. Ahora, si fuera equidad territorial, yo le daría, por ejemplo, más a Valdivia, ¿cierto? Porque el ejemplo que ustedes ponen en la equidad territorial provincial es básicamente el porcentaje de habitantes. Pero ahí también yo creo que es bueno que la unidad sepa que nosotros siempre hemos trabajado la equidad territorial y una de las cosas por lo cual este Consejo Regional desde siempre se ha caracterizado. Si uno ve, digamos, lo que fue la estrategia regional y ve, digamos, lo que hizo la división, ¿cómo se llama?, de planificación, siempre, digamos, se tiende a la equidad territorial. ¿Por qué? Porque junto con quien ahora es nuestro gobernador, ¿cierto?, se creó un polinomio con bastantes variables. Pero aquí no hay ninguna de esas variables incorporada, ni siquiera la de equidad territorial en cuanto a habitantes. Por eso digo yo, entre comillas, sería injusto para la Unión, sería injusto para Valdivia, por ejemplo. Eso es, presidente. Gracias, Juan Carlos Farías. Paola Peña, la jefa de la división, quiere también intervenir en relación a ese punto. Le escuchamos, Paola. Sí, lo que pasa es que yo no sé, a lo mejor no me expliqué bien. Lo que nosotros hicimos fue incorporar en esta propuesta, junto con el ranking de notas, o sea, la admisibilidad técnica de los proyectos, otro elemento adicional que era una corrección territorial. Pero no hemos dicho que la propuesta se basa solo en equidad territorial, porque el primer fundamento para financiar un proyecto es la evaluación técnica. Y en el ejemplo que coloca el consejero Farías de la Unión, el problema es que efectivamente la Unión no tiene ningún proyecto y ese único proyecto admisible tiene como nota de evaluación técnica un 3,7. Entonces, no es puramente la equidad territorial, porque si no, sería, vamos a financiar solo en razón del territorio, independiente de la calidad técnica de los proyectos. Y eso no lo podemos hacer. Pero por eso que en la propuesta incorporamos la corrección territorial como uno de los factores, no el único. Ya, eso, presidente, no sé si ahora me expliqué mejor ahí. Sí, por lo menos nos queda más claro. De acuerdo a la corrección territorial, puede que no solamente por el hecho de que sea territorio, si no tiene una buena calificación, no cuadra dentro de lo que es, en este caso particular, los proyectos que han sido admisibles y que postulan al remanente. Don Juan Carlos, una vez más, le escuchamos. Con esto no hablo más. Ahí no. Es que respecto a lo que dice Paola, significa que entonces había un límite de nota. Porque si está con un 3,7, significa que no entró en esta reevaluación. Y eso a lo mejor no está claro en términos de lo que se nos está mostrando. Porque ahí estaría súper claro. Si entraron de un límite para arriba a la pelea, a la segunda pelea, digamos así, estaría claro. Pero si no, se ve como discrecional. Y Paola Peña se ha caracterizado por mostrar transparencia dentro del proceso de la división. Y esto no queda claro con una cosa de transparencia. A eso me refiero. Mira, consejero, más que transparencia, yo creo que aquí hay una especie de discriminación positiva también hacia algunos, en este caso, algunas comunas. Porque en algunos momentos Valdivia se lo llevaba todo, por ejemplo, por la cantidad de proyectos que presentaba, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacer esa división entre el ranco, Valdivia, y de acuerdo a ese porcentual, esa diferencia, asignar tantos proyectos o tantos millones, o por separado, para el ranco y para Valdivia, de manera distinta? Pero María Luisa va a aportar también a este tema, a esta discusión en buena lid, ¿cierto?, en relación a este tema. Le escuchamos, María Luisa. Sí, pero bueno, Paola igual había pedido la palabra, a lo mejor vamos a decir un poco lo mismo. Yo solo quiero mencionar
que en estricto rigor todos estos proyectos, consejero Farías, estaban técnicamente no calzando y no siendo aprobados por las bases técnicas administrativas. Le voy a hablar como profesora. Todos estos proyectos estaban malos, en el fondo. Todos estos proyectos les falta algo. Todos estos proyectos no estaban calificados para esta evaluación y esta asignación de recursos inicial que se hizo, no estaban dentro de los 27. Pero no porque solamente se quedaron los 27, sino porque estos 23, a todos les falta algo, que en estricto rigor, si no hubiese habido este remanente, no habrían sido asignados. Es más, si hubiese habido más recursos, inicialmente tampoco habría sido asignados. En el fondo, entonces, hay que tener una mirada de que, en definitiva, estos proyectos, por eso tienen esta evaluación que usted menciona. Son proyectos que tenían algún déficit, alguna evaluación un poco menor a los que sí fueron evaluados por lo que usted menciona, y que en definitiva ahora se tomaron estos 23 de acuerdo a lo que, y se hace esta propuesta, como bien decía Paola, un tanto por la evaluación y también por esta asignación con un criterio un poquito... se sumó el criterio del territorio y ahí aparecen estas comunas como por ejemplo Río Bueno u otras, pero efectivamente son proyectos que quedaron un poco ahí a la cola, que están admisibles, pero que en la evaluación tuvieron esta calificación menor a los que ya en el fondo fueron inicialmente aprobados. O sea, desde esa perspectiva, ¿cierto? El 3 punto y tanto porcentaje que tenía el proyecto de la Unión, ¿cierto? Al competir, obviamente le gana Río Bueno con un 5.76 en ese caso, y Río Bueno con otro 5.95 y Lago Ranco con un 5.4, que son los tres que tienen el porcentaje más bajo dentro de los remanentes, digamos. Y entraron los 23 a esta discusión, todos. Pero es imposible, digamos, crear el algoritmo que deje contento a todo el mundo. Pero, Juan Carlos, usted dijo que no iba a hablar más y ahora ha pedido la palabra otra vez. Soy político, perdón. Ya. No, como dijo usted, presidente, es una discusión en buena lid porque vamos todos aprendiendo de esto en realidad. Yo creo que es bueno. No, nada más que con lo que dice María Luisa, digamos, se me caen mal los argumentos en realidad, porque como que ya nos estamos acostumbrando a votar por lo menos malo. Entonces, en este caso, los proyectos, si estamos metiendo proyectos, y ahí me surge la duda, y la verdad que ahora ya no molesto más, me surge la duda si pudimos hacer algo distinto, no pescar los proyectos malos y tratar de subirlo, porque aquí efectivamente no hay equidad territorial, y no veo, digamos, un criterio de verdad que amerite que esas comunas se lleven un proyecto más, como Lago Ranco, por ejemplo. Entonces, es como por salir del tema y gastarnos la plata que teníamos nomás, ¿verdad?, para poder ejecutar. Pero quizás, no sé, yo creo por el tiempo a lo mejor no había otra forma de reasignar, no sé, a un buen proyecto cultural, a lo mejor era uno solo y hubiésemos asignado mucho mejor con todos los criterios de esto. ¿Sí? Es básicamente eso. Gracias, presidente. Gracias, Juan Carlos, pero yo no voy a compartir con ¿Me puedo usted. disculpar? No voy a compartir esto del proyecto menos malo, porque mal que mal, por así decirlo, el proyecto tiene su mérito, y ese mérito le hizo llegar al 5.76, al 5.95, 5.4, y hay profesionales que tienen que evaluar y calificar dentro de ese tema. Ahora, lo que podríamos es cambiar desde el punto de vista de la semántica, digamos que hay unos proyectos que están más habilitados que otros para tener esa, porque partimos de la base que estaban admisibles, y que tenían una admisibilidad. Pero bueno, Paola, al cierre vamos al protocolo de resolución. Le escuchamos. Sí, que había visto que había levantado la manito como para palabra al cierre antes de ir a la resolución. No, sí, presidente, pero no es necesario. Perfecto. Vamos entonces, según nuestro protocolo, a consultarle a don Iván Madariaga, secretario ejecutivo, para que tome la resolución a este proyecto, porque estamos con análisis de resolución
de la propuesta de reasignación de remanente 6% de FNDR para actividades de carácter cultural, línea interés regional. Don Iván. Gracias, presidente. Entonces, por la reasignación de remanentes, línea de interés regional, financiamiento de proyectos de cultura, y los proyectos son aprendiendo técnicas textiles a través de los talleres artísticos para las mujeres de Curihue, esto es la comuna de Panguipulli, por un monto de 3 millones de pesos. Curso de Telar Mapuche de Valdivia por 3 millones de pesos. Con Amor del Consejo Vecinal Pablo Neruda y Yañez Zavala por 1.959.783 pesos. Programa de actividades de arte y cultural en el Rincón del Paraíso, esto es Lago Ranco, por 3 millones de pesos. Fortaleciendo nuestra música huilliche en el territorio del Nuleufu de Río Bueno, por 3 millones de pesos. Creación de la orquesta de cuerda de crucero, esto es la comuna de Río Bueno, por 3 millones de pesos. El monto total son 16.959.783 pesos. Entonces, por la resolución, don Juan Carlos Farías. Me abstengo. Gracias. Don Matías Fernández. Don Matías Fernández. Don Waldo Flores. Don Waldo Flores. Don Patricio Fuentes. Antes de fundamentar mi voto, secretario, voy a decir de que tenemos una gran falencia aquí en nuestra provincia, en nuestra región y a nivel general, es de cómo se formulan los proyectos, la capacidad de las personas, de los grupos para poder formular proyectos, y se hace necesario que nosotros como gobierno regional también recibamos el guante, por así decirlo, y podamos capacitar a las personas, a los grupos, a las agrupaciones, enseñarles a formular proyectos, pero que sea algo que se repita una y otra vez para que precisamente la calidad de los proyectos vaya subiendo cada vez más. Y lo otro es lo que decía el consejero Matías Fernández en relación a qué entendemos por cultura y qué instituciones, qué tipo de cultura es la que queremos para el futuro en la región de Los Ríos, y eso también está en la Estrategia Regional de Desarrollo. Así que yo voy a votar a favor, pensando que conozco a muchas agrupaciones lo que les cuesta elaborar un proyecto y tocan puertas para que les ayuden, ¿cierto?, a elaborar los proyectos. Y ese brazo creo que el gobierno regional debería tenerlo, acoger a las personas que necesitan. Así que yo voto a favor, secretario. Gracias. Don Eduardo Gel. Don Eduardo Gel. Don Ariel Muñoz. Me abstengo. Gracias. Don Héctor Pacheco. Don Héctor Pacheco. Doña Silvia Yungue. Doña Silvia Yungue. Me abstengo, señor secretario. Gracias. Don Matías Fernández. Don Matías Fernández. Don Waldo Flores. Don Waldo Flores. Don Eduardo Gel. Don Eduardo Gel. Don Héctor Pacheco. Don Héctor Pacheco. Presidente, un voto a favor y 3 abstenciones. Se va sin recomendación para mañana al plenario. Perfecto, secretario. Juan Carlos ha levantado la mano. ¿Quiere intervenir? Después la votación, ¿no? Pedir la disculpa porque lo que quise decir, lo puse en el chat ahí, no es que yo ponga en duda, digamos, la idoneidad ni nada del equipo, sino que es un tema técnico, como dije, en buena lid y para aprender de lo que se está haciendo, en realidad. Así, ojo, digamos, no era la idea. Y yo creo que es bueno pedir disculpas cuando me equivoqué en escribir. Eso es lo principal. Y lo segundo, que no puedo dejar de manifestar que lo siento mucho, digamos, y también es parte de mi abstención. Los Lagos, que no presentó, me lo aclaró la Paola el otro día, que no presentó proyectos, ¿verdad?, de cultura, y eso lo siento alto, porque ni siquiera estuve en la posibilidad de ahora de poder tomar un proyecto en esta reasignación. Eso básicamente, presidente, y rescato lo que decía Matías, de que revisemos, y también se lo dijimos a Paola el otro día,
los conceptos de hacia dónde vamos a ir con la cultura en cuanto al apoyo. No solamente las cuecas, que me encantan, pero a lo mejor hay otras manifestaciones también para el futuro, no para ahora. Yo creo que es bueno también tenerlo presente. Gracias, consejero. Entonces voy a dar las gracias, ¿cierto?, a la jefa de la división por su presentación, a los profesionales que sabemos que realizan un trabajo serio, a Patricio, a Natalie, ¿cierto?, a María Luisa, y pasar a continuación al punto varios, si hay algún varios de los colegas que están acá. Me quedó una duda, presidente. Me quedó una duda. Le quedó una duda. Si somos 8 y votamos 4, ¿qué pasa reglamentariamente ahí? Le preguntamos al secretario ejecutivo. Lo que pasa es que don Waldo Flores, él avisó que no iba a asistir, digamos. ¿Ya? Por lo tanto, ahí baja el quórum a 7. Por lo tanto, con 4 se podía trabajar. Ya. Lo vamos a pasar a la comisión de... Ya. Sí. Muy bien. Entonces, ¿hay alguno de los colegas que quiere manifestar un punto varios en este instante? Que hable ahora o que calle para siempre. Vamos a ir al chat para ver si no hay para que no se nos escape por ningún lado. Perdón, dice acá nuestro colega. Y la última palabra, Juan Carlos. Es que había una solicitud del consejero Quesada respecto del tema de salud, como para que se incorpore, digamos, las dudas que él tenía. Yo no lo veo acá en la comisión. Creo que es súper importante ahí en cuanto a unos despidos que había en la Unión. Entonces yo creo que es importante ver eso, presidente, y que pueda quedar dentro del informe para mañana, porque es un tema netamente social. Perfecto. Bueno, y lo otro, han habido también algún tema, no sé por dónde tomarlo, tuve algún contacto con personas del sindicato de trabajadores de Walmart, que es SIL, ante el despido anunciado masivo de trabajadores a nivel nacional de alrededor de 5.000 y en la región cerca de 80 trabajadores que trabajan para la empresa. Y esto porque precisamente está cambiando el paradigma en cuanto a la autoatención y está cambiando los conceptos, digamos, el tema de la forma de atención también dentro de lo que es el mundo moderno. Ustedes se han dado cuenta de que hay varias tiendas que ahora uno se puede autoatender en Sodimac, por ejemplo, y en algunos supermercados. Y eso ha ido cambiando en cierta forma el enfoque, y hay personas que ya van a quedar afuera. Sería interesante también ver cómo eso influye en lo que es el desempleo de la región, ¿o no, Juan Carlos? Lo dejo abierto también para lo que viene para el futuro. Yo creo, presidente, que hay que enfocarlo desde otro punto de vista, porque hay una relación entre privados, los Walmart o quien sean ellos, privado, que es distinto a lo que yo planteaba de salud, que lo planteó el consejero que está. Pero yo creo que es preocupante y hay que analizarlo. En algún momento lo hicimos, el Consejo Regional, de analizar estos ¿verdad? Regionales, del desempleo, y de cómo se está planteando el desempleo. Yo creo que es súper importante para lo que también alguien planteaba en Fomento respecto de la reactivación. Es súper importante porque yo el otro día, el presidente hablaba de que se están creando ferias donde hay un emprendimiento principalmente femenino, y ese es un impacto que va a haber, ¿verdad? Y yo hablaba, y no, a lo mejor no se me entendió lo que yo quería decir, pero ahí hay un movimiento de mujeres que quieren hacer algo y que hay que darle espacio. Y se entendió como que yo quería, digamos, pasarle plata solamente a los municipios para que le pasaran a la gente, y eso no es la idea, sino que como autoridades políticas regionales, veamos de qué manera podemos intervenir ahí y con los apoyos si es que corresponde desde el FNR, ¿cierto? Pero no ser, digamos, reactivo cuando ya ocurrió. Y esto que usted plantea, presidente, del desempleo es un tema que tenemos que incorporar incluso en la revisión del presupuesto 2022. ¿Cómo actuamos ahí y cómo vamos a los ejes principales? Ok, gracias Juan Carlos. ¿Algún consejero o panelista quiere agregar algo más a nuestra reunión de comisión social? Si no, ponemos término al trabajo de comisión. Le damos las gracias a cada uno de ustedes y nos reencontramos mañana
en la plenaria, en la víspera del feriado. Don Juan Carlos Veragua, también aprovechamos de saludarlo como corresponde. Gracias, don Patricio. Que tengan buena tarde. Gracias, don Juan Carlos.